¿Qué pasó aquel día? Pues que hablaremos de las gotas frías, de las danas, veremos la conveniencia a lo mejor de denominarlas de una manera o de otra en función del impacto, digamos, sentimental que tenemos. Un embolsamiento de este tipo, aliado con otra serie de elementos, pues provocó lluvias torrenciales, además de una manera pues, con tornados, con vientos fortísimos, es decir, todos los elementos del tiempo severo que se suele denominar. Y con la desgracia de que las precipitaciones se acumularon pues, en zonas aguas arriba, de zonas muy masificadas, muy urbanizadas, exageradamente urbanizadas, con el resultado que todos conocemos. Se activó la unidad de emergencias. Inicialmente nos dirigimos a la zona de Utiel-Requena, que era donde se había declarado la emergencia para nuestra activación, y de camino a la zona de la emergencia por la A3, por la autovía A3 ya, pues iniciamos los primeros rescates debido al desbordamiento del Barranco del Pollo en la zona de Ribarroja. Llegamos a Utiel-Requena, continuamos con los rescates en las zonas afectadas y posteriormente ya fuimos activados para toda la provincia de Valencia y nos desplazamos a la zona de la Horta Sud, a Paiporta, Catarroja, Torrente, etcétera, para continuar con los rescates. Desde el día 21 de octubre se activó inicialmente el batallón de la UME que tiene sede aquí en Valencia, en Bétera, el tercer batallón de intervención. Ya el primer día, el día 30 de octubre, se incorporó un efectivo de todas las unidades de la UME de España, vinieron de Zaragoza, de León, de Torrejón y de Sevilla. Y posteriormente fuimos creciendo el contingente de las Fuerzas Armadas hasta llegar a un máximo más de 8.500 militares con casi 2.000 medios, vehículos. Alrededor del día 10-11 de noviembre teníamos ya un contingente de más de 8.500 militares. El mensaje que les transmitiría sería que aunque nos encontremos la peor situación en nuestras vidas, puede ser una gran catástrofe o puede ser algo que somos incapaces de alcanzar o creemos que no vamos a ser capaces de alcanzar, por muy difícil que sea la situación, siempre, al final del túnel siempre hay luz, siempre hay un momento en el que vamos a alcanzar el éxito, siempre en base a la preparación, a la respuesta adecuada, a poner el máximo de nuestro empeño. Y un ejemplo claro ha sido toda la juventud que voluntariamente acudió a la zona de la emergencia y esa esperanza, ese mensaje de esperanza que le transmitimos a la población afectada, que estaban. Yo se lo decía muchas veces a mis soldados, ¿no? La población afectada se encuentra en un hoyo, están en un hoyo, una situación penosa, pero llegamos allí y esos voluntarios, esos compañeros, esos vecinos, esos militares, esos servicios de emergencia, nos vamos allí y aparte de limpiar las calles, sus casas, etcétera, les damos un abrazo, que es lo que en realidad les ayudamos a salir de ese agujero en el que se encuentran, con un abrazo, con un mensaje de ánimo, con un mensaje de esperanza. Como centro muy afectado, sobre todo a nivel personal y a nivel familiar, por el fallecimiento de nuestro fundador, mi padre José Luis Marín, en esa terrible dana, nos hemos sentido no solamente orgullosos, sino que tenemos la esperanza, hemos visto cómo trabajan, hemos visto nuestros alumnos, las inquietudes que tienen, cómo quieren ser solidarios, cómo hemos respondido y cómo toda la gente joven sobre todo se ha volcado en esta tremenda tragedia, y lo que queremos mandar desde aquí, desde este festival, precisamente es hablar de esperanza. Se volverán a repetir, por desgracia, estos factores o estos hechos meteorológicos, no solamente en Valencia, sino en diversos países del mundo, y lo que queremos es que como Centro del Bachillerato Internacional, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros profesores, toda nuestra comunidad educativa aprendan a tener esa prevención y sobre todo pues a poder aprender de lo que ya hemos vivido para poder ayudar a los demás. Durante la jornada hemos tenido la ocasión de escuchar a meteorólogos como Antonio Pardo, hemos tenido la suerte y el privilegio de contar con una ponencia del Teniente Coronel Martínez Puy, jefe del tercer batallón de la UME, que nos ha explicado cómo se desarrolló, cómo fueron todos los servicios de emergencias, cómo trabajan los servicios de emergencia y muy especialmente todos los militares, que fueron más de 8.000 los que estuvieron en Valencia durante ese tiempo. Hemos contado también con el Consorcio de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, que además hemos trabajado pues, bueno, diversos talleres con los niños, con los alumnos, porque lo que ellos quieren es ver cómo funcionan los mecanismos de defensa y los mecanismos de protección que tenemos tanto en la UME como en los bomberos.
Hay dos aspectos que yo considero que deben de ser importantes. Una son las decisiones colectivas que tomarán las autoridades y todas las agencias competentes en materia de emergencias, y ese tema es un tema complejo que habrá que seguir trabajando a lo largo de mucho tiempo. Pero luego están las decisiones individuales, y ahí las personas sí que tienen la necesidad de saber cómo tienen que actuar en caso de que se produzca una emergencia. Aspectos muy elementales y muy básicos, como no bajar a los garajes cuando estamos en emergencia o no cruzar unas corrientes de agua cuando se produzca este tipo de situaciones, son determinantes para que las vidas de las personas estén mejor protegidas. Pues me ha parecido muy bonito ver cómo personas que estuvieron en primera fila ayudando a la catástrofe de la Dana aquí en Valencia. A todos los que han sido damnificados por la Dana, que no se rindan y que, por mucho que ha sido una cosa muy costosa, que mantengan la esperanza para poder superarlo. Que no todo está perdido, que si tenemos que aguantar con los barros por encima de las rodillas, aguantaremos, porque somos valientes. Que deberías quedarte en casa y llamar, por ejemplo, a los bomberos para que te ayuden, y no bajes abajo para recuperar tu coche o vayas al garaje. Es algo muy importante porque mucha gente ha perdido a muchos familiares, amigos, sus casas, y me ha gustado también mucho que estuvieran los bomberos y las ambulancias ahí, porque me ha parecido una manera creativa de que los niños vieran la manera en la que los bomberos y las demás personas que ayudan a la gente ayudan a los demás. En el Bachillerato Internacional nosotros intentamos que nuestros alumnos generen un perfil del alumno, y uno de los atributos más importantes es ser solidario. Este ha sido un ejemplo no solo por parte de los alumnos, sino por parte de los profesores, por parte de la dirección del centro, como ejemplo para el mundo de la solidaridad que se generó en esos momentos difíciles. Estamos muy orgullosos de que Maite Marín haya podido dejarnos este espacio para que entre todos seamos capaces de entender, porque hasta ahora ha sido difícil, a pesar de toda la información que teníamos como ciudadanos en el mundo, poder valorar la gran tragedia que se vivió en Valencia y cómo desde aquí pudieron contribuir a que las vidas pudieran ser recuperadas, a que las familias pudieran recuperar la esperanza, y desde aquí hemos podido hoy con nuestros alumnos dejarles ese legado de ser solidarios y de siempre estar al lado de las familias y de los seres humanos que sufren en el mundo. Somos el futuro, tenemos que ayudar a las personas y estar todos conectados. Todas las actividades que han preparado y las exposiciones de la UNED. Lo que más me ha llamado la atención del festival ha sido los vehículos. Aparte de los sonidos, a mí pues todo lo que es complejo y esa base de mecánica y todo lo que tiene que ver con la ingeniería y pues un poco de ciencia, a mí me gusta. Pues lo que más me ha gustado ha sido la charla que nos han dado de qué deberías hacer cuando hay un desastre natural. Nosotros, los niños, podremos guiar a la siguiente generación a crear un mundo mejor. Este festival ha sido muy importante y va a ser muy importante para el futuro, porque los jóvenes son el futuro. El Festival de la Esperanza ha sido algo muy bonito, porque yo creo que nos han enseñado a todos que la Dana fue algo terrible y que hay que ayudar y ser buenas personas en la vida. We want to send out a message to everyone, especially the young people out there, to become informed, be aware, so that we can come together in these tough situations to build a more hopeful and stronger future. Como anfitriones del Festival de la Esperanza Spain 2025 nos sentimos muy orgullosos por haber sido elegidos por la organización del Bachillerato Internacional para poder organizar y dar forma a esta jornada en el que los alumnos y sobre todo los jóvenes queremos que reflexionen sobre distintos aspectos para que aprendan a desarrollar su perfil, para que sean alumnos solidarios, que sean capaces de comunicar también.
y es un honor haber podido organizar esta jornada en Valencia y en el complejo educativo Mascamarena y muy especialmente en este pabellón, en el Resort Mascamarena. Durante el mes de noviembre este mismo pabellón, este mismo escenario se convirtió en el lugar de descanso para más de 400 militares que vinieron desde Sevilla con el segundo batallón de la UME.